Bueno, vamos a empezar entonces con bases genéticas del cáncer. Primero vamos a hablar así de cuestiones generales del cáncer y después vamos a ver cuáles son los genes que podrían estar eh, mutados y que den origen a cáncer. Bueno, a diferencia, digamos, de las células de los organismos unicelulares, como las bacterias, que ellos compiten para poder sobrevivir, en los organismos multicelulares, las células de los distintos tejidos que forman los distintos tejidos en realidad van a estar, digamos, como comprometidas a mantener y sostener una armonía en base a una cooperación, ¿sí? En realidad, los organismos multicelulares, lo único que, digamos, el principal objetivo es proteger de mutaciones a las células germinales, mientras que las células somáticas, bueno, pueden sufrir algún tipo de mutaciones. Hay mecanismos que van a cuidar fuertemente de que esos errores que surjan, por ejemplo, esas mutaciones que surjan en el DNA se corrijan, pero bueno, digamos, se pueden tolerar ciertos errores, ¿sí? Sin embargo, digamos, y también, o sea, estas células que están formando parte de estos organismos multicelulares van a enviar y también van a recibir un montón de señales extracelulares que les van a indicar, bueno, ahora arréstense, ahora crezcan, ahora proliferen, ahora divídanse, ¿sí? Todo, digamos, en pos de mantener cierta armonía y cierto funcionamiento del organismo en pos del bienestar de ese organismo. Sin embargo, cuando dentro de este grupo de células hay una célula que comienza a mutar y esa mutación genera ciertos beneficios, o sea, puede dividirse más rápido, puede aprovechar mejor los recursos, y si esa mutación es capaz de pasarse a las células hijas, se rompe ese equilibrio, se rompe la armonía y comienza, digamos, el show del egoísmo celular que va a terminar en un cáncer. ¿Sí? O sea, el cáncer es una enfermedad en la cual un clon mutante individual de células empieza a prosperar a expensas de sus vecinos. Al final, a medida que el clon crece, evoluciona y se propaga, puede destruir a la sociedad entera de células. No sé por qué esto me parece tan actual, ¿no? Bueno, y tan llevable a otras zonas, a otras ciencias, a otras áreas. En fin, vamos con el cáncer. Bueno, hay dos propiedades que definen a una célula cancerosa o una célula tumoral. La primera es que estas células se reproducen a pesar de las restricciones normales, o sea, van a crecer en masa y van a proliferar, ¿sí? A pesar de que en muchos casos hay mecanismos que cuidan de que eso no suceda, en general estas células van a poder evitar esos controles. Y la segunda característica es que pueden invadir y colonizar territorios reservados para otras células. Estas dos características son las que van a definir un tumor. Los tumores pueden ser benignos cuando estas células solo crecen y no invaden a otros tejidos, o puede ser un tumor maligno. En este caso, sí, la célula va a crecer y va a ser capaz de poder digamos, viajar por el torrente sanguíneo, esparcirse e invadir otras zonas, ¿sí? Esta capacidad de invadir distintos tejidos es lo que se conoce como metástasis, ¿sí? Es cuando se forman nuevos focos en distintas partes del organismo. Los tumores malignos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de célula y tejido en donde se originan. Por ejemplo, los carcinomas surgen de células epiteliales, que son los más comunes, el 80% de los casos son carcinomas. Y esto por ahí también tiene que ver con que las células epiteliales son las que más se dividen en el adulto, ¿sí? No así otros tipos de células.
Bueno, otros tipos de tumores malignos son los sarcomas, que van a surgir del tejido conectivo o de células musculares. Y después tenemos a las leucemias y los linfomas, que son, digamos, se derivan de células de la sangre. En este gráfico se muestra la incidencia de cáncer en Estados Unidos en el año 2012. Digamos, creo que hay más de 1 millón de personas diagnosticadas de cáncer y se muestran acá en verde los casos nuevos y en esta celestito las muertes por año. Los 5 principales los 5 tipos de cánceres más mortales son los que derivan de los órganos digestivos, como los cánceres de intestino, los cánceres de pulmón, cáncer de mama, cáncer de útero y también el cáncer del aparato urinario, ¿sí? Todos estos son cánceres que se originan en células epiteliales. O sea que la muerte por cáncer provoca una gran cantidad de muertes en todo el mundo, ¿no? Acá se ven solo los Estados Unidos, pero bueno, hay muchos países que tienen un alto porcentaje de muertes dadas por cáncer. Bueno, la propiedad fundamental de las células cancerosas o tumorales es que poseen mutaciones en el DNA que son capaces de ser pasadas a su progenie. Es decir, como les decía antes, ¿no? Esas mutaciones que van surgiendo tienen que ser capaces de poder propagarse, porque si no. Pero sin embargo hay otros factores que van a ayudar al desarrollo del cáncer, como por ejemplo cambios epigenéticos, es decir, cambios en la estructura de la cromatina, que estos cambios sí también se heredan, ¿sí? O también factores como carcinógenos químicos, ¿no? Digo, tabaco o exposición a algunas otras sustancias que induzcan cáncer, no sé, glifosato se me ocurre en este momento. Y también otro tipo de agentes como por ejemplo la radiación. Los rayos X y los rayos UV también son agentes que favorecen el desarrollo de mutaciones y por lo tanto del desarrollo del cáncer. O sea que el desarrollo del cáncer, digamos, está causado por una acumulación progresiva de un set de mutaciones que surgen al azar en una célula y, digamos, esto tiene que quedar claro, no es una mutación, porque imagínense que todos nosotros debemos tener alguna mutación en alguna célula, porque, bueno, primero porque son pocos los errores que comete, por ejemplo, la DNA Pol, pero los comete y, bueno, digamos, alguna mutación puede haber, alguna mutación que encima por ahí no tiene mucho efecto. O sea que no es el cáncer no se origina por un solo tipo de mutación, pues eso lo tenemos todos, sino que surge en una célula que tiene una acumulación de distintas mutaciones que van a favorecer este crecimiento desmedido y también en muchos casos van a favorecer que esa célula pueda invadir otros tejidos. Y también en este gráfico lo que se muestra es la incidencia, digamos, del cáncer, creo que este era cáncer intestinal, con la edad. Fíjense que, digamos, la incidencia de contraer cáncer aumenta con la edad. Y esto también tiene que ver con, digamos, eso, ¿no? Con que para que se desarrolle el cáncer hay como un desarrollo tumoral que no se ve, pero que tiene que estar para que como que evolucionan. Esas células cancerosas van evolucionando hasta que llega un punto en donde, bueno, ya encuentran que la cantidad de mutaciones necesarias como para tener ese crecimiento desmedido. Todos estos años, por ahí, fíjense que en este caso, digamos, empieza a aumentar a los 60 años y a los 80 encuentra el pico, ¿sí? Pero seguramente que en estos años el desarrollo tumoral ya había empezado. Lo que pasa es que es asintomático, uno no lo puede
no lo puede detectar. Entonces, la progresión tumoral va a involucrar rondas sucesivas de cambios al azar, que son heredables, seguidos por una selección natural. Hay evidencias que muestran que el cáncer surge como un proceso en el cual una población inicial de células un poquito anormales, descendientes de un ancestro común, por ejemplo acá en este esquema, fíjense, una célula un poquito, tiene una mutación accidental, ¿sí? Evoluciona, o sea, prolifera, ¿sí? Y, digamos, al proliferar se le van, digamos, generando otras mutaciones que son heredables y al azar, pero en la misma célula. Y esta misma célula que ya estaba mutada acá, acumuló otra mutación al azar en otra zona del DNA. Se vuelve a dividir y va a dar origen, y fíjense, en acá está esquematizado como esta misma célula ya acumula 3 mutaciones. Estas 3 mutaciones, digamos, con estas 3 mutaciones ya la célula va a estar apta para sobrevivir y proliferar más. Entonces se empieza a dividir, prolifera más y ahí sí ya forma como el tumor, ¿no? Entonces el cáncer surge como un proceso en el cual una población inicial de células un poquito anormales, descendientes de un ancestro anormal, evoluciona de mal en peor a través de sucesivos ciclos de cambios heredables al azar, seguidos por selección natural. La célula mejor apta va a sobrevivir y proliferar más. Y en cada etapa de progresión hay algunas células que adquieren mutaciones adicionales o cambios epigenéticos que le van a brindar una ventaja selectiva sobre sus vecinas, haciéndolas mejores para sobrevivir a ese ambiente. Entonces, digamos, con esto se quiere esquematizar que, digamos, que eso, ¿no? Que el cáncer surge de sus rondas sucesivas de cambios al azar que se van heredando. Y que eso va de alguna manera seleccionando alguna célula en particular para que pueda sobrevivir y proliferar más. Y eso, cuando sucede eso, esa célula ya se descontrola y ahí sí, ya, digamos, si es una célula maligna, es capaz de invadir otros tejidos y, o sea, de poder circular por el torrente sanguíneo e invadir otros tejidos. Y todo esto lleva tiempo, por eso también como veíamos antes, hay como un desarrollo tumoral invisible y cuando ya sea visible es porque ya está bastante avanzado. Bueno, las células cancerígenas pueden ser cultivadas y cuando esto sucede se ve que tienen un fenotipo transformado. O sea, fíjense, acá se muestran unas fotos de unas células normal y unas células transformadas, en donde tienen una forma normal. Fíjense, esta es la normal, en condiciones normales, y esta ya cuando está transformada, ¿sí? Las células, en general, las células cancerígenas son móviles. Cuando adquieren esa capacidad de moverse, ahí se transforma una célula, digamos, un tumor benigno en uno maligno, ¿sí? Tienen una respuesta normal a factores de crecimiento y también tienen una respuesta alterada en la reacción al contacto con el sustrato y con otras células. En general, las células, cuando crecen normalmente, tienen una inhibición por contacto, o sea, que van a crecer hasta que cuando se tocan unas con otras, eso le da una señal de que no pueden proliferar más. Las células transformadas, las células cancerígenas, no tienen esa inhibición, digamos, por contacto, por eso pueden seguir proliferando como locas, ¿no? Y bueno, y muchas de las células cuando pasan, digamos, al estado, digamos, maligno, tienen sobre todo las células epiteliales, sufren una transformación epitelio-mesénquima. O sea, las células epiteliales ahora van a adquirir una forma más mesenquimática que les va a permitir atravesar las paredes de los vasos sanguíneos y poder viajar en el torrente sanguíneo. También las células tumorales tienen un alto metabolismo y un alto consumo de glucosa. En general, las células normales, cuando toman glucosa, esa glucosa, digamos, es a través de la glucólisis se genera piruvato y ese piruvato entra en la fosforilación oxidativa.
para generar, digamos, ATP, y como producto secundario se libera dióxido de carbono. Y se genera lactato, pero digamos, no se usa tanto. En las células tumorales lo que se ve es que las células tumorales consumen muchísima glucosa. Toda la glucosa que toman, digamos, esa glucosa es incluida, digamos, las células hacen glicólisis, generan piruvato, pero todo ese piruvato, en vez de entrar a la fosforilación oxidativa y generar ATP, en realidad es convertido a lactato. Y ese lactato sirve como digamos, como un bloque, o sirve para generar más proteínas y más nucleótidos que necesita la célula para poder proliferar. Y este efecto de, digamos, de utilización de más glucosa se le llama efecto Warburg. Porque, bueno, esto fue descubierto por un señor que se llamaba Warburg. Entonces, las células tumorales no realizan mucha fosforilación oxidativa, incluso cuando el oxígeno no es limitante. Toman gran cantidad de glucosa del torrente sanguíneo para promover su crecimiento celular. Y eso es lo que utilizan, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de PET, que es una tomografía por emisión de positrones que se utiliza muchísimo para detectar si hay, digamos, metástasis en las personas que tienen cáncer. Y acá se ve que eso se puede ver porque, digamos, esta técnica de PET lo que hace es a las personas se les da una glucosa que está marcada, ¿sí? Se les da esto, ¿no? Un FDG, que es un fluorodeoxiglucosa marcada radioactivamente. Entonces, las células tumorales tienen un alto uptake, o sea, toman mucho de esta glucosa marcada, y entonces uno puede visualizar en dónde están los focos metastásicos en el cuerpo. O sea, si tenés este resultado de PET, estás como al horno, te diría yo. Bueno, en las células normales en general hay un balance entre división celular y apoptosis, y esto es lo que mantiene la homeostasis. Durante el desarrollo del cáncer, tanto va a haber un aumento de la división celular o puede haber una disminución de la apoptosis, ¿sí? Y ambas cosas pueden conducir a un aumento de las células cancerosas, ¿sí? O sea, esta homeostasis que hay en células normales se pierde. Y si hay un aumento de la división descontrolada y no de la muerte, se genera un tumor. Y si también hay un crecimiento normal, pero hay una disminución de la velocidad de muerte de estas células, también se va a desarrollar un tumor, ¿sí? Es por eso que yo les decía cuando veíamos lo de la apoptosis que muchos de los cánceres tienen mutados los genes que son proapoptóticos, justamente para poder sobrevivir más. Las células cancerosas van a escapar, digamos, a todos los controles que tiene la célula para ver si una célula prolifera o no, ¿no? Las células normalmente después de un cierto número de divisiones dijimos que dejaban de proliferar, y esto se lo conocía como senescencia molecular replicativa. Sin embargo, las células cancerosas van a escapar a este mecanismo de distintas maneras. O bien pueden mantener la actividad de la telomerasa de manera que sus telómeros no se acorten y esto les permite dividirse, o por otro lado pueden elaborar mecanismos alternativos basados en recombinación homóloga que les permite poder replicar los extremos de los cromosomas. De esta manera, las células tumorales siguen proliferando en condiciones donde las células normales no lo harían. Y digamos esto, ¿no? O sea, cuando un tumor ya se transforma de benigno a maligno es porque esas células, digamos, necesitan poder
diseminarse y conquistar otros tejidos, ¿sí? O sea, y es ahí, este proceso se llama metástasis, ¿no? Que es el proceso por el cual las células cancerosas se propagan y se multiplican en distintos sitios del cuerpo. Y es este punto, es la metástasis. Cuando ustedes escuchen que alguien tiene metástasis, es que en realidad ya los tumores ya están bastante avanzados, ¿sí? Porque para llegar a este punto de metástasis y de colonización de otros espacios, ya hubo un desarrollo tumoral preexistente bastante largo, ¿sí? Bueno, la metástasis es un proceso de múltiples pasos en donde la célula tumoral primero tiene que invadir tejidos locales y vasos sanguíneos, tiene que moverse a través de esos vasos sanguíneos, abandonar el torrente sanguíneo y finalmente establecer nuevas colonias en sitios distantes. Esto no es trivial y digamos, no, por eso, digamos, por suerte, no siempre, o por suerte uno puede detectar los distintos tipos de cáncer en etapas en donde esto no ocurrió, ¿no? Pero bueno, generalmente, bueno, si hay un foco, digamos, de célula tumoral, estas células crecen, proliferan, ¿sí? Sin, digamos, sin haber roto sin haber podido entrar al torrente sanguíneo. Sin embargo, si ese tumor sigue proliferando y sigue avanzando, esas células en algún momento van a ser capaces de romper esta lámina basal y poder ingresar al torrente sanguíneo. De todos modos, el sistema inmune puede llegar a ser capaz de reconocer estas células y a veces por eso, digamos, hay como una primera línea de defensa. Pero en muchos casos estas células tumorales que son eliminadas logran que algunita sobreviva y que entonces esa célula que logró sobrevivir es capaz otra vez de poder ingresar a ese tejido y otra vez allí proliferar y crecer en número.